de mensajes. No van a ser seguidos porque es solamente cuando me corresponde, pero va a ser una serie de Esdras. Entonces, váyanse a sus Biblias y vayan ubicándose al libro de Esdras. Y Esdras es un capítulo, un libro histórico. Es un libro que nos enseña bastante acerca de qué fue lo que pasó con Israel, ¿verdad?, después de su rebelión. Entonces, Esdras nos va a guiar en esto. Y sobre todas las cosas, Esdras es un libro que trata de la restauración del templo, ¿verdad? El contexto del libro de Esdras es que, para hacerlo resumido, desde hace mucho tiempo atrás, Dios había escogido a la nación de Israel por medio de, ¿quién se acuerda? El hombre que es el padre de Israel. ¿Quién se acuerda el nombre? Bueno, no están aquí llamando a tierra, ¿ah? Abraham. ¿Están dormidos? Los veo dormidos. Abraham. Dios escogió a Abraham, un hombre, verá, que era justo, y mediante ese llamamiento de Abraham, Dios formó a una familia. Verá, Isaac, Jacob engendró a 12 hijos más, y de esa familia se convirtió en una nación, en la nación de Israel. Verá, yo creo que ya todos aquí conocen esa historia, pero la digo para aquellos de los que no conozcan. La nación de Israel es el pueblo escogido de Dios. No era, es todavía. Es el pueblo escogido de Dios. Y como pueblo, Dios les dio leyes, les dio estatutos, les dio mandamientos para que el pueblo de Israel pueda obedecer a Dios, ¿verdad? Y puedan tener una comunión con Él. Como ya muchos saben, la historia es que Israel fue rebelde, ¿verdad? Y en resumidas cuentas, esto fue lo que pasó. Por la rebelión de Israel, ¿verdad? Y por su pecado, Dios los entregó a naciones de los alrededores, a imperios, el imperio asirio, el imperio persa, el imperio babilónico, ¿verdad? Todos esos imperios, y los llevaron cautivos. Mataron a mujeres embarazadas, a niños que apenas estaban en lactancia, señores mayores, mataron a todos por causa de la rebelión, ¿verdad?, de Israel. Entonces, esto lo que ocasionó fue que Israel se dispersara, ¿verdad?, y estuviera preso, estuviera cautivo en una nación ajena, ¿verdad? Esto para entender el contexto. Entonces, lo que pasa aquí después es que Dios prometió a Israel que los iba a liberar después de 70 años, ¿verdad? Pasa el cautiverio y tenían que pasar 70 años para que Dios los liberara. Entonces, si usted lee 2 Crónicas 36, el último capítulos, ahí sale como Ciro, un rey de Persa, Dios levanta el espíritu de él para librar a la nación de Israel. Y lo que pasa en Esdras ahora es que todos los cautivos llegan a Jerusalén. Todos los que estaban en cautiverio fueron libertados y volvieron otra vez a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, vamos a leer brevemente los capítulos. El capítulo del 1 dice, del versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Jehová, para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Oremos. Señor y Padre Celestial, te doy gracias por este día, Señor, por esta mañana.
Padre, gracias porque hoy se cayó un árbol en media carretera y tuvimos la oportunidad, Padre, de servir, Señor, como iglesia, como hermanos, a quitar este obstáculo, Señor. Y así como un árbol puede caer en una carretera para estorbar a las personas de venir a la iglesia, algo en esta mañana nos puede estorbar hoy, Padre, para que no entendamos tu palabra, para que no la recibamos con amor, para que no la recibamos con humildad. Así que, Señor, te pido esta mañana que tú abras paso, Señor, en nuestro corazón. Pon un corazón de carne, Señor, en vez de un corazón de piedra, y que esta congregación, Padre, que tú tienes aquí, que es tu rebaño, podamos recibir hoy tu palabra, podamos actuar hoy, Señor, y podamos ser partícipes, Señor, del ministerio de Cristo. Y, Padre, sufrir la causa de Cristo, Señor. Padre, te pido por si hay alguna persona acá, Señor, que está esta mañana y no sabe dónde ir cuando muera, Señor, te pido para que tú le hables a su corazón y que pueda tomar una decisión para Cristo. Padre, también te pido, Señor, para que tú utilices esta boca mía. Padre, yo soy un siervo inútil, Padre, pero utiliza mi boca, Señor, para que tu palabra sea expuesta a los corazones de estas personas. Te pongo todos en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a arrancar desde el capítulo 1, ¿verdad? Y nuestra serie se va a llamar El proceso de restauración. Entonces, por cada serie que vamos a ver, el capítulo 1 trata de el proceso de restauración y se trata de que es una orden de Dios. Entonces, a lo largo de todo el libro, vamos a ver el proceso de restauración paso a paso. Cómo Dios quiere que yo tenga este proceso de restauración. Ahora bien, este proceso de restauración en el contexto histórico se da porque cuando Israel fue llevado cautivo, las naciones destruyeron el templo que había edificado Salomón. Entonces, el templo era aquel lugar donde ellos estaban para congregarse, para ofrendar sus sacrificios, ¿verdad? Para que ellos puedan tener una comunión íntima con Dios. Pues resulta que ese templo fue destruido a causa de la rebelión. Entonces, lo que van a hacer en Esdras es reconstruir este templo. Si usted notó, en el capítulo 1, de estos versículos que leímos, sale muchas veces que vayan a edificar la casa de Dios, porque está destruida. Entonces, vamos a arrancar desde un punto de vista como si nuestra relación con Dios estuviera destruida, suponiendo que no lo está. Pero la realidad de muchos hoy en día, incluyéndome, es que nuestra restauración, nuestra comunión con Dios está abandonada. No estamos acudiendo a Dios como deberíamos porque el templo está destruido. Y luego vamos a ver más adelante que el templo somos nosotros. Ok, en primer lugar entonces, el capítulo 1. El proceso de restauración es una orden de Dios. Dios ha mandado la restauración. Y vamos a ver en esos versículos cómo Dios ha hecho todo posible para que restaure la nación de Israel. Y vamos a ver, bajo el contexto de las epístolas de Pablo, cómo también Dios nos ha mandado a nosotros a restaurarnos con Dios, ¿verdad? A que nuestra comunión con Dios sea diferente. Porque hoy en día estamos infelices, estamos con pecado, estamos con problemas y todo se debe porque nuestra relación con Dios no es una relación íntima. Entonces dice el capítulo número 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese. Y yo les puse estos versículos en sus notas. Ustedes tienen una ráfaga de versículos en sus notas. Y lo que vamos a hacer es que si usted tiene un pilot, un lápiz, va a marcar las palabras que yo le diga. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, marquen eso, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Entonces, todo va a surgir para que se cumpla la palabra de Dios. Por eso, Dios va a despertar el espíritu de Ciro para que se cumpla la palabra de Dios. Entonces dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Entonces, bajo este versículo número 1, Dios ha hecho algo increíble. Solo con esto, Dios ha despertado a un rey de Persia, el imperio persa. El imperio tanto conocido persa que nosotros hemos visto bueno, yo no puse atención en sociales, ¿verdad? Pero es un imperio que estaba ahí siempre y era un imperio muy poderoso. Dios despertó un rey. Y no solo esto, sino que si usted lee toda la historia, Dios despertó a Ciro, a Artajerjes. ¿Quién era el otro? Ya se me olvidó. Bueno, ahí luego lo veremos. Entonces Dios despertó reyes para que esto sucediera.
para que la restauración de Dios con el pueblo de Israel sucediera, Dios despertó a Ciro. Y es interesante porque Jeremías nos habla de esto. En Jeremías 25, 12, 14, Dios ha dicho que Él iba a destruir a la nación que llevó cautivo a Israel e iba a levantar a otros reyes. ¿Verdad? Vean lo que dice Jeremías 25, del 12 al 14. Y cuando sean cumplidos, marquen esa palabra, cumplidos, los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Otra vez, marquen eso. Y en la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado, marquen eso otra vez, contra ella, con todo lo que está escrito, marquen otra vez eso, en este libro, marquen libro, profetizado por Jeremías, eso profetizado por Jeremías, márquenlo, contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones, irán de reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Entonces, Dios ha hecho esto. Dios, una vez cumple los 70 años, lo que hace es que va a destruir destruye al rey de Babilonia, pero todo es conforme a la palabra de Dios. ¿No se escucha bien? Sí, todo es conforme a la palabra de Dios. Dios castigó entonces a este rey, ¿verdad? Pero iba a levantar otro rey, ¿verdad? Si prestaron atención, dice que va a levantar a reyes y naciones para esto, y las va a juzgar también. Entonces Dios castigó a Babilonia después de 70 años del cautiverio de Israel para hacer levantar a otro rey, que sea instrumento para su honra y gloria. Y ahí donde entendemos Proverbios 21.1. Leamos Proverbios 21.1. Como los repartimientos de las aguas, así está, subrayen esto, el corazón del rey, marquen otra vez rey, en la mano de Jehová, marquen mano de Jehová, porque dice que a todo lo que quiere, lo inclina. Entonces, según Proverbios, el corazón del rey, se me está volando la hoja. Según Proverbios, el corazón del rey está aquí, en la palma de la mano, porque a todo lo que quiere, lo inclina. Entonces, ni un rey puede ser más poderoso que Dios, ¿verdad? Nada más poderoso que Dios. Entonces, todo está bajo la mano de Dios, según Proverbios 21.1, ¿verdad? Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Y ahí es donde entendemos también que Dios va a hacer todo lo que Él quiere, porque está en todo su poder, ¿verdad? También Isaías 45.1 dice, marquen esta palabra, así dice Jehová, a su ungido. Y aquí es donde ya Isaías nos profetiza acerca de Ciro. Explícitamente dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo, marquen, tomé yo, por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Así es como Dios va a usar a Ciro. También dice Isaías 45, del 2 al 13, yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos sus caminos. ¿Hablando de quién? De Ciro. Él edificará mi ciudad, y soltará mis cautivos. Ojo con esto, marquen eso. No por precio, ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí quiero que todos pongan atención en esto. Milagrosamente, Ciro libró a Israel sin ningún precio, ¿verdad? Cualquiera hubiera dejado a los presos para seguir obteniendo ganancias, ¿verdad? Porque era una mano de obra barata. Bueno, ni tenían que pagar porque eran esclavos. Pero Ciro los libertó, simplemente. No por precio, no por bienes, no por, como es ahí, no por dones. Milagrosamente, Jehová transformó a Ciro para que un rey de Persia pueda librar a los cautivos. Cosa que nunca se ha visto en la historia. Que un rey haya libertado a esclavos, porque sí, sin que haya un beneficio ahí por medio, eso nunca pasa. Es como los gobernantes hoy en día de nuestro mundo.
Ellos no le van a dar comida a los pobres todos los días, porque no les conviene. No van a libertar a la gente que está en deuda, ¿verdad? No lo van a perdonar, no les conviene. A Ciro no le convenía hacer esto, pero él lo hizo. Milagrosamente, nuevamente, Dios trabajó por medio de él. Entonces, Dios tiene esta voluntad y es todo para que se cumpla su palabra, ¿verdad? Él va a hacer todo lo posible para que se cumpla su palabra. Entonces, así como ha levantado a Ciro y lo despertó, él va a pregonar una cosa que luego la vamos a ver, pero él lo va a hacer todo para que se cumpla su palabra, ¿verdad? No sé si me van siguiendo aquí. Entonces, los judíos vieron que él es un Dios fiel que guarda el pacto de la misericordia. Dios levantó a Ciro, un gentil, para restaurar a Israel, ¿verdad? Entonces, entendamos esto, quiero que lo entiendan para que podamos avanzar, ¿verdad? Dios levantó a un rey que ni siquiera era Israel, ni siquiera creía en Dios, pero Dios trabajó individualmente en la vida de Ciro, que por medio de él pudo libertar a su pueblo, ¿verdad? Entonces dice el versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, ¿verdad? Esto es lo que él anunció a todo su reino, ¿verdad? Y lo que también anunció por palabra y por escrito. Así ha hecho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Otra vez, marcamos esto. Así ha dicho Ciro, esta frase, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado. Aquí Ciro reconoce que esto no es de él, su reino no es de él, ¿verdad? Dice, me ha dado, marquen eso, todos los reinos de la tierra, y me ha mandado, marquen, me ha mandado, que le edifique casa en Jerusalén, marquen eso, que le edifique casa en Jerusalén. Entonces, en base a eso, Ciro dice que él reconoce que Dios le ha dado todo y le ha ordenado que le edifique casa en Jerusalén. Un rey, que ni siquiera es rey de Jerusalén, es un rey de Persia, nuevamente. Dice Isaías 44, 26, 28, yo, el que despierta la palabra de siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, marquen, cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, marquen eso, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, marquen eso, y sus ruinas reedificaré, marquen reedificaré, que dice de las profundidades secaos y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, marquen eso, es mi pastor y cumplirá, marquen eso, todo lo que yo quiero, como decía Proverbios 21, 1, ¿verdad? Al decir a Jerusalén, serás edificada, marquen eso nuevamente, y al templo serás fundado. De momento vamos siguiendo todo, ¿verdad? Es muy sencillo de entender. Es muy sencillo de entender que Dios ha trabajado en Ciro y todo lo que él escribe en Isaías lo va a cumplir ahorita, en Esdras. Es lo que él va a cumplir. Pero ahora, ¿por qué Dios le da tanta importancia a una casa en Jerusalén? ¿Por qué simplemente no lo restaura y que hagan ellos lo que quieran? ¿Por qué Dios quiere volver a restaurar a Jerusalén? El templo, hablo del templo. ¿Por qué es eso? Porque es que Dios está haciendo maravillas, trabajando en reyes, trabajando en naciones, profetizándolo desde mucho antes, para que simplemente Israel construya un templo. ¿Por qué solo eso? ¿Por qué no vino ya la gloria de Dios y ya se acabó todo? No sé si esta pregunta tiene sentido para ustedes, pero Dios está haciendo algo milagroso para que nada más los judíos tengan la casa que tenían antes, que no la supieron valorar. Para contestar esta pregunta del por qué Dios hace esto, tenemos que hacernos otra pregunta. Bueno, entender otras cosas. Ni el universo entero puede contener a Dios. Dice 1 Reyes 8:27, cuando Salomón edificó la primera casa. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Es una pregunta retórica. O sea, ¿es cierto que Dios va a habitar sobre la tierra? Va a vivir en medio de nosotros. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que he edificado. Otra vez, he aquí los cielos. Si usted conoce, ha estudiado un poco la Biblia, los cielos es esta atmósfera. Entonces, si gusta, le escribo ahí a la pala, es una flecha, atmósfera. Luego, de los cielos. Esta palabra hace referencia al espacio, al universo.
Entonces, he aquí que los cielos de los cielos, ¿qué dice? No te pueden contener. Marquen, no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Entonces, entendamos hoy que primero que todo, nada puede contener a Dios. Nada. Dios, vea lo que dice Isaías 61:1. Jehová dijo, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? O sea, Dios había dicho esto antes. Él dice, ustedes saben que el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Entonces, ¿qué van a edificar ustedes para que yo habite en medio de ustedes? ¿Qué es lo que van a edificar? Yo soy gigantesco, yo soy el ser más poderoso de todo el universo. Yo soy el creador de ustedes. Y nada me puede contener. Eso es lo que dice Dios, verán Isaías. Pero ahora, nada puede contener a Dios. Pero Él aún así ha hecho maravillas para que la casa de Jerusalén, que está en Judá, sea reedificada. Leamos Primera de Reyes. Esto sí, ocupo que vayan a la Biblia. Simplemente para entender un poco el contexto. Primera de Reyes, capítulo 8. Podemos hacer un ejercicio si ustedes gustan, pero hagámoslo breve. Dice Primera de Reyes 8:12. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la ciudad en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que prediciese de mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho entender el tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra, que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho. Y he edificado la casa al nombre de Jehová, de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en el cual está el pacto de Jehová, que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, extendiendo sus manos al cielo y dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto de la misericordia a tus siervos y los que andan delante de ti con todo tu corazón, con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que les prometiste, lo que dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumpla a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón de ti que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Entonces dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, que aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y aquí empieza, hermanos, una frase que nos va a llegar a nuestro corazón. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual ha dicho, mi nombre estará allí. Y que oirás la oración de tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú los oirás en el lugar de tu morada. En los cielos escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento, haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás, y juzgarás a tus siervos condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, justificando al justo para darle conforme a su justicia. Y no voy a seguir porque es larguísimo, ya he leído bastante más bien, pero a partir de este capítulo, de este versículo, Salomón siempre dice,
tú oirás desde los cielos. Entonces, la plegaria de Salomón por edificar esta casa es que Dios los escuche. Esa es la necesidad de Salomón. Él oró para que Dios los escuche. Y vea lo que responde Jehová en 1 Reyes del 9 al 3. Ahí están sus notas. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella algunos días. ¿Qué dice? Para siempre. Marquemos eso. Para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón. De aquí al año 2025. ¿Qué dice? Todos los días. Marquen todos los días. Yo creo que va teniendo sentido el por qué ahora Dios quiere que le edifique en casa. Pero lo que quiero que notemos acá es que una vez que Salomón terminó de edificar la casa de Dios, lo primero que hace es orar a Jehová para que Dios habite siempre en medio de ellos y que tengan una perfecta e íntima comunión con Él. Y en este pasaje Dios contesta la oración dando a entenderle a Salomón que Él va a estar ahí siempre, habitando en medio de ellos. Una casa que edificó un hombre, sabiendo que nada lo podía contener, pero Dios se humilló a sí mismo y habitó en medio de ellos. Si uno sigue leyendo ahí también dice que la gloria de Jehová llenó el templo y reposó la nube ahí y nadie podía entrar a causa de la gloria de Dios. Era increíble lo que Dios había hecho ahí, humillándose a sí mismo a morar en un templo, en 4 paredes, cosa que ni siquiera es digno, pero Él decidió hacerlo. Entonces, ¿cómo yo entiendo ahora y cómo aplico esto a mi vida? En nuestra época, si soy cristiano, o sea, si yo me he arrepentido de mis pecados y he puesto la fe en que Cristo es mi Señor y Salvador, somos la casa de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Somos su morada. Somos el lugar donde Él ha decidido poner su nombre. Dice Romanos 8, del 9 al 11. Vamos a marcar una frase que se repite bastante. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que Él, marquen esto, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Marquen esto, no es de Él. Marquen eso nuevamente. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, marquen eso, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su, marquen esto, Espíritu que mora en vosotros. Si hay alguien aquí esta mañana que no sabe dónde va a ir cuando muera, la salvación es esta. Cuando Cristo murió, fue sepultado y Él no se quedó ahí. Él resucitó. Ese Espíritu que resucitó a Jesús hizo que Jesús venciera al pecado. ¿Qué pasa si Cristo se hubiera quedado sepultado y no hubiera resucitado? Sí, murió por nosotros y todo, pero el pecado lo hubiera matado, hubiera tenido ocasión de Él. Pero como Cristo resucitó, la muerte no tomó ocasión de Jesús a causa del pecado, entonces Jesús venció al pecado. Y por ese Espíritu que venció al pecado, que habitaba en Jesús, Él vive. Entonces, si nosotros recibimos a Jesús, el mismo Espíritu que levantó a Jesús y lo resucitó, nos puede levantar hoy mismo, del infierno y darnos vida eterna. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. No solo esto ahora, sino que ahora mora en nosotros. El Espíritu de Dios ha decidido mandar a su presencia a habitar dentro de nosotros. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis eso? O sea, aquí dice Pablo, sepan, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Otra vez, mora en vosotros, marquen eso, mora en vosotros. Dice 1 Corintios 19 al 20, ¿o ignoráis otra vez que vuestro cuerpo es
templo del Espíritu. Marquen eso. Cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está, o estará, o estuvo, no, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, yo decidí aceptar a Cristo, soy morada de Dios, soy templo de Dios. Y hermanos, qué vergüenza, porque el templo está destruido nuevamente. Dios lo quiere restaurar. Dios quiere restaurar este templo que tengo en mis miembros. Pero es que no veo los milagros de Dios. Y luego vamos a llegar más adelante a eso. Efesios 2:22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Marquen eso. Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado, ojo, marquen esto, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, Dios nos ha salvado, nos ha habitado en medio de nosotros, y Él sabe que somos imperfectos. Él sabe que somos seres llenos de pecado y que Él nos ha limpiado el pecado, sí, pero que todavía nosotros vamos de necios siguiendo el rudimento del pecado. Él lo sabe, pero por eso es que Él nos escribe que tenemos que ir creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice, quien vosotros también sois juntamente edificados, dice, para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo? Somos morada de Dios. El Dios que no lo puede contener del universo. El Dios que nada lo puede contener. Dios ha decidido, ustedes son morada mía. Yo habito en medio de ustedes. Y yo creo que no le damos importancia a eso. A veces vemos a Dios como que está imposible de alcanzar. No, Dios está en medio de nosotros, está en nosotros. Dice, entonces, este versículo del 3 al 4, Esdras, dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba. Entonces, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique, marquen esto, edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios. Marquen esto, Él es Dios, la cual está en Jerusalén, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿En qué momento un rey mandó a un pueblo cautivo para que edifiquen un templo físico? Y no solo eso, sino que los mandó con bendición, los mandó con oro, plata, bienes, mandó a su gente persa, a su gente del reino, a que le ayuden a los judíos. El pueblo judío ha sido el pueblo más oprimido de todo el mundo, ¿verdad? Con esto del holocausto, de todo lo que ellos pasaron, y un rey ha decidido liberarlos y con bendición. Mucho se vio también tipo el cuadro de lo que pasó en Egipto, que les dieron alhajas de oro, piezas de oro a los judíos para que fueran al desierto, a hacerle casa también a Dios. Es muy parecido, de hecho, el cuadro de esto. Pero es increíble lo que Dios ha hecho a través de Ciro, y cómo le ha hecho lo imposible para que simplemente ellos vayan y le edifiquen casa a Dios. Ahora, usted dice, sí, pero es que lo dice Ciro, no lo dice Dios. Es para que se cumpla la palabra de Dios. Y como se tiene que cumplir la palabra de Dios, Dios va a usar lo que sea para que se cumpla la palabra de Dios. Es un mandato de Dios también al utilizar la palabra suba. Pero usted dice, es un mandato de Ciro, porque Ciro lo está diciendo. No. Dios ha puesto esto en Ciro. Es como cada domingo que viene el pastor y nos predica la palabra, no es él hablándonos, es Dios hablándonos. Entonces, es un mandato de Ciro, y sabemos que es de Dios, porque es según la palabra que él había hablado por medio de sus profetas. Es curioso, porque muchas veces pensamos que las cosas vienen de Dios, pero la realidad es que no todo viene de la mano de Dios. Dios permite las cosas en nuestra vida para probarnos, pero reitero, no todo viene de la mano de Dios, la orden de Dios, por así decirlo. Todo lo que esté en la palabra de Dios es su voluntad, son sus deseos, viene de la mano de Dios. Por eso, en este caso, no importa que haya sido Ciro
el que lo haya hablado. El asunto es de Dios y la orden es de Dios, para que los judíos obedezcan, ya que Dios dio testimonio que antes que les había hablado de estos tiempos, Él antes les había dado testimonio y Él les dijo cómo iba a usar a Ciro y lo ha confirmado. Entonces, no sé si esta frase tuvo sentido para ustedes, pero lo que quiero entender es que a veces pensamos que las cosas vienen de Dios siempre, ¿verdad? Que todo viene de la mano de Dios. Sí, es que pasó esto, entonces yo sé que viene de la mano de Dios. Yo sé que como tuve ese trabajo es de la mano de Dios. No, es que todo lo que es de la mano de Dios es su voluntad. Entonces, si algo no cumple la voluntad de Dios, no es de la mano de Dios, no viene de la orden de Dios. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que usar todo para la voluntad de Dios, ¿verdad? Así como Dios ha usado a Ciro para su voluntad. Entonces, desde el momento que yo empiezo a ver cada área de mi vida para seguir la voluntad de Dios, mi vida va a cambiar. Le pregunto a ustedes y a mí mismo también me pregunto, entonces, ¿qué harás con la orden de Dios? Que acabamos de ver hoy en día, hemos probado que es verdadera la orden, ya que en la Biblia lo puedo confirmar. En la Biblia, si usted lee, la orden de Dios es que a Dios habite en medio de mí y que yo cumpla su voluntad, ¿verdad? Todo lo que ha mandado Dios es firme y verdadero. Entonces, ¿qué voy a hacer con la orden de Dios? Esa palabra, suba. ¿Qué van a hacer? Suba. ¿Qué haré? ¿Qué harás? Dios quiere que seamos templos santos, que guarden con diligencia sus palabras, que nos dediquemos a ser únicos de Dios, a reedificar la casa en nuestras vidas y que nuestra relación con Dios sea estrecha más que nunca. Entonces, ¿qué haré? Es una orden de Dios. El proceso de restauración es una orden de Dios. Entonces, ¿qué haré? ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia esta semana? ¿Cuántas veces hemos orado? ¿Cuántas veces hemos vivido la palabra? Porque muchas veces, y esto es un problema de todos, leemos la Biblia y a la hora se nos olvida y volvemos a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes. Pero vean, Dios ha hecho milagros para que Dios habite en medio de nosotros. Vean, Dios levantó a Ciro para que liberara a Israel de maneras increíbles, de manera extraordinaria, con nosotros. Dios levantó a Jesús para que muriera conforme a las Escrituras, fuera sepultado conforme a las Escrituras y resucitara conforme a las Escrituras. Y Él hizo todo conforme a su palabra, para que yo y ustedes seamos morada de Dios, para que Él habite en medio de nosotros. Y ahora solo queda, depende de Israel, que suba a edificar el templo, y depende de nosotros que subamos otra vez a la morada de Dios. No es que va a subirse usted a una montaña, ¿verdad? Suba a la palabra. Suba su corazón a la palabra de Dios, porque nuestro corazón está abajo, nuestro corazón está perdido. Que nuestro cuerpo sea un templo sagrado delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Y sea morada de Dios. Y hoy si usted está aquí esta mañana y sabe que no es así, es porque Dios algo le está hablando, algo le está tocando a usted. Hay un dedo ahí en la llaga, está poniendo el dedo en la llaga. A mí también. Y Él quiere que yo vuelva a esa restauración, que yo suba, porque Él ha hecho todo lo imposible para que yo lo haga, para que yo simplemente suba. Dice también el versículo 5. Entonces, bueno, hemos visto, ¿verdad?, anteriormente, que el proceso de restauración es una orden de Dios, porque Dios ha despertado a Ciro para que se cumpliera su palabra. Entonces, en el punto 2 vimos que Dios ha ordenado que se cumpla su palabra. Es una orden de Dios. Y para que se contestase esa pregunta, ¿por qué Dios le da tanta importancia a una casa en Jerusalén? No entiendo. Pero Dios lo ha hecho. ¿Por qué Dios le da tanta importancia a que nosotros tengamos una relación con Él? ¿Verdad? Entonces, ahora, Él quiere que lo hagamos. Es porque Él quiere. Es el Dios que quiere que tengamos una relación con Dios. Entonces dice, entonces, y marquen esta palabra,
se levantaron. Se levantaron. Los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas. ¿Alguien sabe por qué sacerdotes y levitas? Ellos eran los encargados de la comunión con Dios. Imagínense. Entonces, ellos también subieron. Dice, todos aquellos espíritu despertó Dios para, esto es lo que tienen que hacer, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces, ¿me quedaré con los brazos cruzados, ignorando la orden de Dios? ¿O tendré la capacidad de levantarme y actuar como un siervo de Dios para leer la Biblia todos los días, estudiarla, aplicarla, cumplirla y vivirla? Vamos a leer 1 Corintios 8. Vale la pena leer este capítulo. Dice 1 Corintios 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay ese conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno no te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no comer tu pesadero. Ahora me doy cuenta que este no era. Está leyendo, es 2 Corintios. Con razón, yo como hablaba de ídolos, yo también les decía hablar de ídolos. Por eso también les quería leer ídolos. Ahí me disculpan. Ajá. Que ya me acordé, sí. Es que yo también quería, ahí hubo un error fatal, ¿verdad? Pero también, esto es importante también de los ídolos, también les quería hablar de los ídolos, pero precisamente lo que hablaba nuestro pastor después de los cantos de la iglesia de Macedonia. Dice, 2 Corintios 8, 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este ministerio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir.
conforme a lo que tengáis, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Otra vez dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y lo que dice Pablo acá también es que llevad a cabo el hacerlo, porque como estuvieseis prontos a querer. Entonces, vamos a marcar esto. Llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así, marquen eso, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. El contexto de este capítulo, de este pasaje, es lo que nos hablaba el pastor. Macedonia era una iglesia que aún siendo pobre, dio, ¿verdad? Porque ellos entendían que ellos eran Cristo, siendo rico, se hizo pobre y los enriqueció. Y nosotros, siendo una morada vil, que ni siquiera pensamos que Dios podía morar en medio de nosotros, Él, siendo pobre, se hizo rico para darme a mí todo, ¿verdad? Y dice que lo hagamos conforme a lo que yo tenga. Entonces, hágase esta pregunta esta mañana. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene usted hoy en su vida? Y la respuesta es, con Dios es más que suficiente. Hemos aprendido hoy que somos morada de Dios. Entonces, ¿quién tenemos con nosotros? A Dios. Les pregunto, ¿qué nos falta? Si tenemos a Dios, ¿qué nos falta? Nada. ¿Qué se necesita para tener una comunión estrecha con Dios? Dios. Y obviamente pues un corazón dispuesto. Entonces no es según lo que yo no tenga. Si usted hoy cree que no tiene nada, mira, estoy limpio, no tengo trabajo, no tengo estudio, tengo muchos problemas, estoy infeliz con mi situación, ¿qué tienes? No tengo a Dios. Pero si usted ya tiene a Dios, es el colmo, hermanos, que hoy en día estemos tristes, estemos atribulados, estemos en depresión, estemos con falta de fe, porque lo estamos. Ya Dios está en nosotros. Y así como Él ha hecho todo lo posible para que Israel edificara casa, Dios ha hecho todo lo posible para que yo tenga una comunión con Él. Entonces, ¿qué me falta? ¿Saben por qué estamos infelices? Sin gozo. Pasa algo en nuestras vidas y yo ya me echo a morir. ¿Saben por qué? Porque no conozco a Dios todavía. Es mi padre, sí, puede ser que él ya habita en medio de mí, yo soy cristiano, pero no lo he llegado a conocer. Porque en ningún momento Dios ha prometido un espíritu amargado, un espíritu orgulloso, si yo le empiezo a conocer. Entre más ustedes pasan tiempo en la Biblia, más van a conocer a Dios, menos le va a importar los problemas, porque Dios se encarga del resto. Y ese es el mensaje esta mañana. Pongámonos a cuentas con Dios, subamos a restaurar nuestra comunión con Dios. Porque no es posible, hermanos, que nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios, estemos como estemos. Tristes. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos atribulados por esta situación? Es que no entienden ustedes, yo tengo muchos problemas en mi casa, en el vecindario, en el trabajo, todo el mundo me critica. ¿Qué tiene? Somos morada de Dios, ¿qué más nos falta? Y pensemos en esto, de todos los dioses que hay en este mundo, ustedes tienen su teléfono celular, yo también lo tengo, tenemos el trabajo, el estudio, la plata, una persona, de todos los siglos que usted puede encontrar en este mundo, Dios es el único que quiere tener una relación con usted y con Él, conmigo y con Él. Él es el único y su relación nos va a hacer bien. Si yo empiezo a pasar tiempo en la palabra de Dios, todas las mañanas, aunque yo soy el primero que me cuesta levantarme temprano, ¿verdad? Yo soy el primero que le cuesta abrir la Biblia porque soy dormido. Pero si yo empiezo a abrir la Biblia todas las mañanas, a estudiarla, a ver por qué Dios es que me ha escogido a mí como morada, por qué es que Él quiere que Él habite en medio de mí, para que yo le conozca,
para que yo ya no esté como estoy ahorita, en esta situación actual llena de depresión, de angustias, de dolor, ¿verdad? Porque bien dice Eclesiastés que todo es vanidad y el mundo es aflicción de espíritu. Pero Dios es el único que quiere que yo tenga esta relación con Él. Entonces yo puedo tener una relación íntima con otros dioses. Sí, usted puede salir de aquí esta mañana y seguirle dedicando el mismo tiempo que le dedicaba a sus otros dioses, al teléfono, a la plata, a la lujuria, al orgullo, a los chismes. Usted le puede seguir dedicando al mismo tiempo, pero está conforme con eso. Te hace sentir bien. Nuestra propia conciencia, el Espíritu Santo nos guía diciendo, eso no me llena. Yo pasé por una etapa en mi vida donde le dediqué tanto tiempo a otras cosas menos a Dios, que mis pensamientos eran desconocidos delante mío. O sea, yo no me desconocía. Porque le dediqué tanto tiempo a cosas que no tenía que dedicarle el tiempo y no estaba conforme con mi situación, ¿verdad? Pero Dios ha hecho todo eso para que yo pueda estar conforme con Él. Y no solo conforme es muy poco, para que yo esté contento con Él. Entonces, obedezcamos la orden de Dios que de antes nos prometió, restablezcamos la comunión con Él. Ve, agarra tu Biblia, estudia con diligencia cada palabra, pues fue escrita para ti, para mí, para nuestro propio bien. Y es lo que dice. No dejes que el diablo, el mundo, la carne, tome ocasión para que no conozcas profundamente a Dios y te pierdas de lo maravilloso que puede ser si cumplimos la voluntad de Él. Entonces, yo me imagino ahorita a los israelitas que estaban en el cautiverio, los judíos, y dijeron, pasaron 70 años, lo liberó un rey con bendición, fueron a restaurar a la casa de Dios. Yo me imagino cómo pasó esto. ¿En qué momento Dios trabajó tan milagrosamente en este rey para que me liberara a mí sin ningún compromiso y me dejara a mí tener una comunión con Dios? Hermanos, antes estábamos esclavos al pecado, no podíamos tener una relación con Dios, pero por medio de Jesucristo podemos tener una relación con Dios. Y no saben lo maravilloso que es llegar a conocer a Dios. Yo todavía no me considero, yo no lo conozco todavía al 100%. Obviamente creo que nadie lo va a hacer. Hasta que lleguemos al cielo vamos a conocerle verdaderamente y Él nos va a enseñar. Pero hoy tenemos la oportunidad de conocerlo mucho más, poco a poco. Esto es como una relación de padre e hijo, de amigo a amigo. Tiene que preguntarle cosas básicas, ¿verdad? Me da risa porque en una amistad usted no empieza diciéndole, mira, ¿y cómo está su relación con aquella persona? O sea, usted no habla de cosas personales con una persona que acaba de conocer, ¿verdad? Es muy difícil. Pues véanlo de esta manera, es lo mismo con Dios. Me va a costar a mí llegar a ser personal con Dios. Me va a costar a mí tener una relación íntima con Dios, pero es porque tengo que pasar tiempo con Él. Entre más tiempo pasa usted con una persona, más temas profundos puede hablar y más se pueden ayudar. Es lo mismo con Dios. Entonces, de verdad, oremos para que este proceso de restauración sea una verdad en nuestras vidas, se vea reflejado, que conozcamos que es una orden de Dios y que Él ha hecho todo para que yo pueda tener esta comunión con Él. Y eso me va a hacer posible el dar. Así como hablaba el pastor de la iglesia de Macedonia, yo puedo dar. Porque esto de la carrera, hermanos, también es una ofrenda que le puedo dar a Dios. Pero también no solo con la carrera, en mi vida en general. Entreguémosle el corazón a Dios y el resto, no importa lo que yo le dé, porque yo ya le entregué todo a Dios. ¿Verdad? ¿Tiene sentido para ustedes? Para mí. ¿Tiene sentido? Espero. Entonces, oremos. Señor y Padre Celestial, te doy toda la honra y la gloria, Señor, por este día. Gracias por tu palabra que nos has hablado, Señor, porque tenemos el privilegio, Señor, de estudiar tu palabra, ver cada palabra, cada detalle, Señor, que tú nos has hablado. Y Padre, te pido que esta mañana tú nos mandes, Señor, tú nos hayas hablado para que vayamos a edificar casa a ti, Señor. Ya está tu morada, ahora nada más tenemos que edificarla poco a poco. Padre, somos el fundamento que tú has escogido, la piedra es Cristo, así que hagamos todo en base a lo que Cristo nos ha mandado, Señor, y que estemos
alegres, contentos, Padre, con esta situación de que seamos íntimos contigo, Señor. Hoy en día nuestro problema es que estamos infelices, nuestro corazón está en el lugar incorrecto y es principalmente, Padre, por nuestra comunión contigo. Padre, ¿por qué la iglesia está pasando por una etapa de falta de fe? Porque no tenemos una comunión contigo, Señor. Tú has hecho milagros, has mandado y has ordenado conforme a tu palabra al rey de Persia en su momento, Padre, para que hiciese todo posible, y es porque trabajaste individualmente con él. Padre, trabaja individualmente en nosotros, Señor, para que esa congregación tuya, Señor, sea conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, y que no pensemos, Padre, no nos quedemos conformes con nuestros siglos actuales, Padre, sino que te busquemos únicamente a ti y procuremos edificarte morada, Señor, que ya está en nuestros cuerpos. Padre, tú habitas en medio de nosotros y no nos falta nada más. En Cristo Jesús, Señor, bendice el resto del día. Amén y amén.